instructores, funcionarios y comunidad en general. Bienvenidos a esta conferencia denominada Televisión, Multimedia y su evolución en Internet. Mi nombre es Marta Perilla, soy instructora virtual del área de producción multimedia del Centro de Biotecnología Agropecuaria de la Regional Cundinamarca. Quiero contarles que este es el segundo salón virtual SENA. Es una iniciativa que nace desde nuestro centro de formación y que cuenta con el apoyo de Dirección General del SENA. Es un salón que pretende fomentar el talento de todos nuestros aprendices, principalmente de los tecnólogos virtuales. Deseamos que todas las personas que se vinculen a esta conferencia conozcan no solo a esta conferencia, sino a todas las conferencias, conozcan los proyectos e ideas innovadores y de emprendimiento que ellos tienen. Para lograr un mayor impacto de este evento, contamos con algunos expertos externos quienes motivarán a emprender ideas de negocio con últimas tecnologías y tendencias del marco nacional e internacional. Recuerden que todos ustedes pueden certificar su participación a este evento. Deben estar pendientes de registrarse en el link que estaré publicando en el chat en el transcurso de la conferencia y participar mínimo de 8 conferencias del salón virtual. Les recuerdo que todas sus preguntas son bienvenidas a través del chat a partir del minuto 35 de la conferencia. Estas serán atendidas por Andrés al finalizar su intervención. Bien, entonces nos acompaña Andrés Rojas Roballo. Andrés es experto nacional e internacional en medios audiovisuales, multimedia y comunicación visual. Es docente y conferencista en el área de nuevas tecnologías e industrias creativas por más de 10 años. Su experiencia profesional es de más de 20 años en diferentes áreas de los medios de comunicación y esto le ha permitido conocer y experimentar de primera mano la forma en que se produce, se comunica y se consume información. En esta conferencia, Andrés nos hablará de Internet y su masificación, del profundo cambio que ha experimentado los medios de comunicación tradicionales, sobre todo en la forma en que se producen y se transmiten sus productos, bien sea informativos, educativos o de entretenimiento. Televisión, multimedia y su evolución en Internet. Hará un pequeño recorrido por la historia de los medios tradicionales, el surgimiento de los medios digitales y los actores que lo componen, así como puntos claves que marcan el presente y el futuro de los medios a nivel nacional e internacional. Entonces, sin más preámbulo, le damos la bienvenida a Andrés. Es un placer poder contar con él en este espacio que es de vital importancia para todos nuestros aprendices. Gracias por hacer parte de este segundo salón virtual y adelante. Gracias, Marta. Muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias por la invitación. Yo estoy conectado al SENA emocionalmente hace varios años. Voy a hacer un bien pequeño resumen de mi experiencia, aunque ya la hizo muy bien Martica, pero quisiera contarles un poquito de lo que yo he hecho antes de iniciar con la charla. Cabe aclarar que esto es una charla, no es en sí una conferencia como tal, mucho menos una clase magistral o una instrucción técnica. Simplemente voy a dar algunos conceptos de lo que yo considero ha sido la historia y lo que va a ser el futuro o cómo se están generando estos productos multimedia en la actualidad internacionalmente y en Colombia. Decía yo que había estado incorporado o que estoy incorporado emocionalmente hace muchos años con el SENA, ya que en el 2009 me hicieron una invitación al SENA para asesorar los contenidos pedagógicos de la creación de unos nuevos programas que hoy son toda una realidad, que muchos de ustedes disfrutan, que son los programas de producción de multimedia, producción audiovisual, animación 3D, etcétera, etcétera, etcétera. Luego de haber asesorado esos contenidos, me invitaron a formar parte de
el equipo que inició estos programas en Bogotá, y fue así como estuve como instructor 5 años con el SENA. Adicionalmente fui evaluador de competencias laborales para el área audiovisual por parte del SENA dentro de los canales de televisión, Caracol, RCN, Canal Capital, Teleamiga, Cristovisión, etcétera, etcétera, etcétera. Hace muchos años empecé como mensajero en muchos lados. Trabajé para una editorial, aprendí el proceso editorial. Luego estudié fotografía, trabajé un tiempo como fotógrafo. Y así he ido evolucionando en muchas áreas. Luego estudié producción de medios audiovisuales. Empecé cargando cables, como se inicia, haciendo producción. Luego estuve trabajando como camarógrafo, hice preproducción, producción, manejé consola de audio, fui director de cámaras. Bueno, he pasado por una gran cantidad, yo creo que por todas las etapas de la producción audiovisual. Luego de esto empecé a incursionar en el área web y fue así como empecé a integrar todos esos conocimientos en lo que hoy podemos conocer como multimedia. Y ahorita vamos a empezar a ahondar un poquito en los conceptos, aunque quiero hacer un par de aclaraciones antes de iniciar esto. La primera, que ya hice, bueno, esto es una charla. Y básicamente es una charla porque no tenemos el tiempo necesario para profundizar en algunos temas. Y la segunda, la mayor parte de estas opiniones o comentarios que yo voy a hacer los hago a título personal. No significan de ninguna manera que sean la verdad absoluta y espero que ningún profesional tome los conceptos de otros como la verdad absoluta. Y me refiero a que siempre hay que tener un pequeño espacio para la curiosidad, la duda y al poder investigar, o como decimos vulgarmente, nunca tragar entero. Entonces voy a hacer un primer recorrido muy rápido, muy superficial de la historia de los medios tradicionales y al final me voy a enfocar un poco más en lo que ha sido la producción en nuestro presente de los medios de comunicación, cómo ha ido variando y qué deberíamos hacer nosotros como profesionales o como futuros profesionales para no estar rezagados en el mercado. Y qué debe hacer la academia también, porque la responsabilidad es de todos. Sin más preámbulos, voy a arrancar. Bueno, está mi perfil, bla, bla, bla. Voy por la primera diapositiva. Esta es la justificación, que es básicamente lo que acabamos de hablar, y me la voy a saltar para tratar de ahorrar un poquito de tiempo. Es básicamente lo que yo les hablé. Me disculpan si la presentación es demasiado sencilla, pero considero que es más importante lo que se habla que lo que se lee. Y no quiero que se distraigan demasiado leyendo, sino que presten atención a lo que quisiera compartir con ustedes. Estos son los contenidos de nuestra charla de hoy. La primera parte es de la pintura al Internet, una reseña histórica de la comunicación. La siguiente es la televisión, la radio y la prensa en Colombia, su pasado, su historia que debemos conocer porque es bien interesante, y el presente. Luego vamos a hablar un poquito de video y televisión. Vamos a hablar un poquito de lo que es multimedia, de lo que es Internet y luego a lo último tendencias de producción y consumo de la información y los profesionales de la era digital. Vamos a empezar hablando de este rollo de la comunicación. El ser humano, tal vez una de las condiciones que facilitó su evolución y su diferenciación entre miles de especies animales que hay fue primero su necesidad y segundo su habilidad para comunicarse. Esta habilidad para comunicarse y esta necesidad para comunicarse se ve perfectamente reflejada en las pinturas, inicialmente como las pinturas rupestres, lo que conocemos como los muñequitos que vemos en las cavernas, los antepasados intentando plasmar sus actividades diarias como la caza, como la recolección de alimentos y demás, y plasmándolos a partir de pigmentos naturales, de plantas y demás, haciendo sus pinturas muy básicas, pero intentando comunicar unas actividades
normales que ellos hacían. Luego evoluciona un poquito más y se empiezan a generar codificaciones que luego conoceríamos como los idiomas, pero unas codificaciones que me permiten a través de unos símbolos poder comunicar un mensaje y que cierto grupo de gente sea familiar con esos símbolos y que para todos signifique lo mismo. Es como aparecen los egipcios, que tienen una parte fascinante porque es el puente entre las pinturas rupestres muy básicas, pero llevadas a un lenguaje complejo que permitían expresar mejor cierta cantidad de ideas, bueno, aparte de su tecnología y su cultura y su sociedad. Luego llegamos al arte griego, que fue tal vez uno de los boom más grandes en la parte de Occidente. Quiero hacer un paréntesis acá y quisiera pedirles el favor a las personas que obviamente están preocupados por la certificación y demás. Ok, Martica al final les va a dar todas las instrucciones necesarias para que ustedes entiendan cómo hace la certificación y demás. Ahorita concentrémonos en el tema y despreocupémonos un poquito de eso y centrémonos un poquito en el tema. Bueno, estaba hablando de los griegos y los romanos que tuvieron una evolución súper importante en el arte. Realmente es la cuna de la civilización occidental como la conocemos. Desarrollaron una serie de formas de comunicarlas, de comunicar su vida y sus actividades diarias. Ya pasaron no únicamente de la pintura, pasaron también a la música, pasaron al teatro, pasaron a analizar y a crear otros canales diferentes de comunicación, diferentes a los que ya tradicionalmente existían, que era la comunicación voz a voz, frente a frente, o las pinturas rupestres que habíamos hablado. Luego viene el tema de la pintura cristiana, que todos sabemos la hegemonía de la iglesia cristiana y su influencia en Occidente, cómo movían, quitaban, aliaban, desunían a países enteros, gobiernos y demás, pero aparte de cosas malas que conocemos de la historia de cierta parte de la iglesia, también tenemos que valorar todo lo que han hecho e hicieron a nivel mundial, histórico y a nivel de Colombia también en el desarrollo de la comunicación, en el desarrollo del idioma, en el trabajo sobre áreas de la civilización que es parte de lo que vivimos hoy en día. Luego surgen los diversos movimientos artísticos que no son otra cosa que personas tratando de expresar ideas, sentimientos, situaciones, a partir de una forma muy particular de ver su mundo, su entorno, o tratar de transmitir eso que están sintiendo o por lo que están vibrando. Entonces encontramos el realismo, el expresionismo, el cubismo, y todos con unas marcadas características, pero vuelvo y digo con una finalidad, la misma finalidad, comunicar. Al final de todos estos movimientos en el siglo antepasado, es decir, antes del siglo XX, sobre el siglo XIX, a finales del siglo XVIII, muchos de estos artistas empezaron a usar, aún hoy lo usan, algo que se conoció como la cámara oscura. La cámara oscura era un cuarto completamente oscuro al que le colgaban un lienzo al fondo, abrían una pequeña ranura, un hueco, por el que entraba la luz de afuera y se lograba, esto se genera un efecto en donde lo que está afuera iluminado entra a través de ese hueco y se ve invertido. Esto se conocía como la cámara oscura. Ellos lo que hacían era siluetear, hay muchos, vuelvo y les repito que todavía lo hacen, calcar o siluetear la silueta y luego la terminaban con sus técnicas. Este concepto de la cámara oscura nos dio o le dio paso a la humanidad para trabajar en lo que sería más adelante la fotografía. Hubo una gran pelea entre los artistas clásicos y el surgimiento de la fotografía. Todavía hoy en día hay una gran discusión
porque los artistas clásicos consideraban que esto no era arte, era más tecnología, y no se requería un gran talento para hacer una cámara oscura y copiar lo que hay afuera y siluetearlo. No voy a entrar en detalles técnicos, pero a lo largo del mundo empezaron a hacerse diversos experimentos. Es imposible determinar quién es el padre de la fotografía o quién es el padre de ciertas áreas del conocimiento humano, porque es un conjunto de circunstancias y de personajes que estuvieron trabajando a lo largo de la historia y que en algún momento tomaron estudios de otros, los aplicaron de una manera diferente y fue surgiendo algo que en este caso que estamos hablando es la fotografía. Nipse fue uno de esos padres de la fotografía. Muchos textos incluso le dicen el padre de la fotografía, pero eso no es cierto. Él simplemente reunió cosas de muchas otras personas, aportó muchas otras también, pero fue una figura muy representativa. Al igual que Louis Daguerre, quien desarrolló el daguerrotipo, que fue como el nacimiento de la cámara fotográfica como la conocemos. Vuelvo y repito, no me voy a demorar en precisiones históricas, ni fechas, ni asuntos técnicos, porque quiero llegar al final. También surge una compañía que se llama Kodak, o que se llamaba Kodak, que la fundó el señor George Eastman. ¿Por qué es importante este señor? Porque este señor tomó todos estos conceptos de Nibs, de Daguerre, de la fotografía, que en ese momento era un hobby para gente millonaria porque era muy costoso, y logró reunir todo esto en algo que se conoció como el rollo fotográfico. Tal vez muchos de los asistentes el día de hoy no conocieron lo que es un rollo fotográfico, pero pues durante más de 100 años funcionó en la fotografía. Y de esta manera logró masificar la fotografía, hacer que la fotografía llegara a casi cualquier persona. Luego empezó a trabajar en el desarrollo de prototipos de cámaras fotográficas portátiles, que no fueran un monstruo gigante para cargar, que no fueran las cámaras como la de Don Ramón en el Chavo del Ocho, sino más que se pudiera cargar en el cuello. Y fue evolucionando. George Eastman, aunque no lo crean, fue el padre de... Bueno, esto sí se puede considerar tal vez el padre de la fotografía comercial, y aparte de eso también se puede considerar a Kodak como la madre o el padre de la fotografía digital, porque fueron ellos quienes desarrollaron la primera cámara digital de la historia. Era un poco pesada, tenía muy bajita resolución y tardaba entre 20 y 40 minutos procesar una fotografía tomada. Pero bueno, eso es otro tema. Ahí es cuando nacen las cámaras fotografías digitales. Se empieza a anular el rollo, se empieza a anular los procesos de laboratorio que requerían una serie de químicos y de papel preparado, y se genera lo que es la cámara digital, que luego evoluciona y se integra a los teléfonos inteligentes de hoy en día, y es por eso que hoy todos tenemos un fotógrafo en potencia en cada familia. Luego de este asunto de la fotografía, o paralelo más bien al asunto de la fotografía, existían unos hermanos que se llamaban los hermanos Lumière, que retomaron el concepto de George Eastman y bueno, y de otra cantidad de gente, y empezaron a hacer experimentos y encontraron que si tomaban varias fotografías en muy corto tiempo de un objeto o una persona en movimiento, en el caso de ellos, hicieron varios ensayos. Ellos eran dueños de una fábrica, entonces hacían ensayos con sus empleados y bla, bla, bla. Hubo gente que tomó varias fotografías de un caballo corriendo, esa es muy famosa, la pueden encontrar en internet. Y si la pasaban muy rápido las fotografías, daba la sensación de movimiento. Es así como nace el cine. Inicialmente el cine era mudo. Cuando iban al cine mudo, o insonoro, o como lo quiera nombrar, no era totalmente mudo o insonoro, simplemente la película no tenía la capacidad de reproducir audio, pero generalmente en las salas de cine se incorporaba una pequeña banda, 1, 2, 3, 4 músicos que ambientaban la película. Y ahí vemos cómo
yo traigo a colación siempre esa historia y es como vemos que la gente, bueno, y desde el teatro griego y romano y bla, 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 la gente ha intentado no quedarse únicamente con un solo canal de comunicación. Ha intentado incorporar en un solo canal varias formas de comunicar o varias formas de media, aunque fuera muy básica. Tenían música, que es un audio, y tenían imagen, video, que es otro media. Ya incorporando estos dos, podría yo pensar, y es un concepto muy personal, que es el nacimiento de la multimedia, porque ya incorpora dos canales de comunicación completamente diferentes, pero los integra en uno solo. Bueno, luego se logra incorporar la parte del sonido, lo que ya genera un boom dentro del cine porque implica generar no solamente el guión de la película, sino también generar los libretos. A los actores les representa no solamente su interpretación con su cuerpo, sino memorizar un libreto, interpretarlo y demás. Y luego surge el concepto de Blockbuster, que no es la tienda de alquiler de videos que teníamos antes a nivel mundial que ya murió. Es básicamente el concepto de las grandes películas desarrolladas con grandes presupuestos, como el equivalente a los best sellers de los libros, pero en película. Entonces empieza a crear toda una cultura alrededor del cine, se empieza a comercializar, empiezan a ver las divas, los galanes, la gente que se cotiza, a desarrollar mucha y mucha más tecnología alrededor del cine. Voy a avanzar rápidamente porque me estoy dando cuenta que casi no tenemos tiempo y me interesa más lo del final. Luego aparece el video. El video como tal tuvo un auge y tuvo un hecho muy curioso, y es que si bien se venía ensayando desde los años 60, algo que le dio un gran impulso en presupuesto y en avance de transmisión de datos como tal, fue la llegada del hombre a la luna. Fue la primera ensayo de grabación, no de transmisión en vivo de televisión, sino de almacenamiento de video. Grabaron su llegada a la luna, aunque sigan diciendo que es falso, que lo que sea, ok, eso es una discusión aparte, pero se generó la parte de lograr codificar esa imagen que se estaba capturando y luego grabarla, no solamente en cintas como el cine, sino en cintas más pequeñas, dentro de una estructura rígida, es decir, los cassettes, y luego llevarlas a la tecnología láser, del quemado láser, los discos compactos, en todas sus divisiones. Blu-ray, DVD, CDs, etcétera, 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 y otros tantos formatos en disco que surgieron y murieron en menos de un año. Dentro de toda esta evolución muy rápida de la tecnología, también aparece algo que conocemos hoy como la Internet, que no fue más que un pequeño proyecto inicialmente con fines militares, desarrollado por ARPA, que es una agencia del Ministerio de Defensa de Estados Unidos. Inicialmente no se llamó Internet como nosotros lo conocemos, sino se conoció como ARPANET. Y Bell tuvo un gran desarrollo en la idea inicial, porque fue Bell, antes de que ARPA iniciara estos ensayos de Internet, fue Bell quien logró, Bell la compañía, logró conectar dos computadores y transmitir datos de uno al otro. Después, ARPANET sale al público, se empieza a comercializar, y dicen, un momentico, esto hay que regularlo. Todavía no está regulado, ahorita 2017, pero se ha intentado regular y surge lo que se conoce como el World Wide Web. Por eso la www antes de muchas de las direcciones que conocemos. En Colombia, estoy haciendo un salto de Internet y ya me voy de historia general de los medios. Y ahora voy a saltar a la historia de Colombia y lo voy a hacer muy rápido también.
Pues todos estudiamos en el colegio historia y nos decían que la Gaceta de Santa Fe, que el papel periódico de la ciudad de Santa Fe, Semanario del Nuevo Reino de Granada, fueron los primeros periódicos como tal que conocimos en nuestro país, y los grandes que aún hoy, pero siendo muy antiguos, tienen una gran presencia son El Espectador, El Tiempo, El Colombiano. La prensa de hoy, y por eso hago este aparte, ha ido incorporando, aunque fue muy renuente al principio, ha ido incorporando nuevas tecnologías. Es por eso que cualquier periódico que quiera tener medianamente una presencia necesita tener una página de internet en donde combine diversos archivos multimedia, videos, podcasts, es decir, audios, incluso encuestas, cosas con las que puedan interactuar con sus espectadores. Todavía un poquito rezagados, todavía un poquito colgados en frente al resto del mundo, pero vamos y vamos bien. Tal vez una de las cosas más fuertes que ha tenido Colombia en toda su historia, los medios de comunicación, han sido los periódicos y la radio. La televisión, me guardo mis reservas, pero periódicos y radio ha sido fundamental. Voy a hacer un gran énfasis en la parte de la radio. La historia nos dice que primero inició, trajeron unos equipos, una persona con mucho dinero en Barranquilla mandó traer unos equipos, había unos radioaficionados que era gente que se conectaba por radio, era como el chat de nuestros abuelitos, entonces era como que tenían un radio muy costoso y se conectaban y decían, aló, ¿quién está por ahí? Y contestaban de los barcos, oh, aquí estamos, oh, ¿de dónde viene? Y era como un chat bien interesante, pero luego surgen ciertas cosas bien particulares, como la radio escolar, la radio comunitaria, que no voy a entrar a definirlas, y sale algo que se conoció como Sutatensa. Sutatensa fue una radio fundada por una comunidad religiosa que cumplió una labor muy importante en nuestro país y a la que no le han dado casi ninguna importancia, que fue la de alfabetizar a más del 80% de la gente del campo de nuestro país. Fueron los primeros en establecer un modelo que luego han ido copiando otros países a nivel mundial, y en Colombia lo dejamos morir. Pero bueno, ellos hacían programas culturales, programas educativos, imprimían cartillas, enviaban las cartillas y de esta manera la gente iba escuchando su programa, pero a la vez iba leyendo su cartilla, iba haciendo su tarea, podía llamar por teléfono, podía mandar cartas por correo y ser corregidos. Obviamente no con la inmediatez de ahora, pero vean cómo ellos incorporaron también multimedia en los años 70, en los años 60 y murieron en los años 80. Luego Caracol compró sus estudios de radio en la zona industrial y bueno, ya hasta ahí llegó Sutatensa. Pero era muy interesante. De hecho hay un pueblo que se llama Sutatensa porque ellos lo fundaron. La televisión, pues la televisión en algún tiempo nosotros fuimos más o menos pioneros en Latinoamérica. La televisión nos la trajo el general Gustavo Rojas Pinilla. No tiene absolutamente nada que ver el Rojas conmigo, ni el Pinilla con la profesora Marta Perilla. No, ella es Perilla, no Pinilla. Simplemente fue, todos conocemos historia, lo trajo y quería traer la televisión, sobre todo para hacer propaganda política, que esa ha sido inicialmente la historia de los medios de comunicación. Se crean para difundir propaganda. Propaganda no son los comerciales que vemos en televisión que decimos, ay, esa propaganda está bonita. No, esos son comerciales. Propaganda se dice de el uso de cualquier medio de comunicación para transmitir ideas, bien sean políticas o religiosas. El general la trajo para su posesión en el gobierno, bla, bla, bla. Luego de un tiempo surgió la televisión comercial. Luego de un tiempo también se hizo un ejercicio súper chévere por Canal 11, que era la televisión educativa, que también fue muriendo. Luego llegó la televisión a color y luego se crearon los canales regionales y la televisión por suscripción. Lamentablemente, hace unos años se hicieron una reforma en lo que conocemos como los canales de televisión o la televisión como negocio en nuestro país, y se generaron los canales privados, abriendo licitaciones que solamente Caracol
o RCN podían entrar a competir y podían pagar. Es así como nos quedamos únicamente con dos medios privados controlados por los empresarios que controlan, entre otras cosas, radio, que controlan, entre otras cosas, bancos y que controlan una serie de áreas económicas de nuestro país, y es por eso que nos dicen lo que ellos quieren decir, simplemente. No voy a entrar a debatir en esto tampoco, pero nuestra televisión en Colombia actualmente sí resulta un poco triste y un poco limitada y un poco quedada con relación a las tendencias mundiales, que es lo que voy a hablar dentro de un ratico. Creo que ya he dado visos de lo que considero yo que es la multimedia. Son diferentes tipos de comunicación, bien sea audio, escrito, video, visual, etcétera, etcétera, todos conjugados en un solo canal de distribución. Y voy a lo que vivimos, o a lo que me interesa más hablar un poquito, y lo peor de todo es que me queda muy poquito tiempo. No sé, la profesora Marta, si me regalas no hasta las 3:35, sino 3:40, ¿es posible? Sí, Andrés, no te preocupes, puedes avanzar. A las 3:35 ahora abrimos el espacio para que de lo que ya nos contaste, quienes están en sala vayan haciendo sus preguntas, pero puedes avanzar tranquilamente. Súper, gracias Martica. Bueno, entonces, ¿cuáles son lo que yo considero actualmente las tendencias de producción y consumo de la información? Antes existían los grandes canales o los grandes estudios que desarrollaban lo que ellos consideraban la televisión que debería ir, compitiendo unos contra otros. Es decir, lo que hacía Sony era para competirle a Warner, y lo que hacía Walt Disney antes en cine era para competirle a Universal. Bueno, y pensando que estos grandes estudios inicialmente fueron creados como estudios de cine, pero eventualmente migraron a la televisión porque resulta ser un mercado muy, muy, muy lucrativo. Estos estudios, antes, lo que les decía, producían sus películas, las comercializaban y las vendían. Luego incursionaron en la televisión, que se conoce como televisión broadcasting, que no es más que la televisión que vemos en los canales normales que podemos pasar con un canal. Esa es la televisión broadcasting que transmiten. Luego surge el tema de las televisiones por suscripción, en donde estos canales ya no son abiertos, ya no tienen una señal abierta, sino que simplemente un operador de cable compra los derechos de estos canales y le dice a sus clientes, ok, ¿usted quiere ver estos canales? Estos son los que yo tengo y esto es lo que yo le cobro por ver esos canales. Entonces es así como surge DirecTV. En Colombia antes existía TV Cable, Superview, ahora, bueno, cambió, creo que es Claro, ETV también tiene algo así. Ahora no estoy muy relacionado con los nombres de allá, pero bueno, en fin, así era como surgía y como se hacía. Cine, televisión. Y luego de la televisión abierta, televisión por suscripción. Y pare de contar, y así duramos 20 años. Hoy en día surgen plataformas alternativas, no necesariamente de producción, es decir, no nacieron como productoras de televisión, sino como distribuidoras de esa información o de esos productos. Es así como encontramos Hulu, que es ese logo verde que ustedes ven ahí, Netflix, es muy famoso en Colombia, Crackle, que es de Sony, en donde yo trabajo, y Amazon, bueno, y están otros, Apple TV, etcétera, etcétera, etcétera. Estos simplemente son un ejemplo. Entonces, ¿qué dicen los estudios? Ok, les empezamos a vender derechos a ellos, pero ellos, a diferencia de los canales de suscripción, no pasan comerciales. Por el valor que yo les estoy pagando, ellos les están entregando una biblioteca que no viene lineal, y ya voy a explicar ese término, sino una biblioteca donde yo puedo escoger qué ver, cuándo verlo, a qué horas verlo. Por eso no es lineal. Lineal son los canales tradicionales en donde yo me siento y tengo que ver lo que me están dando. Yo no me puedo saltar al siguiente episodio, no me puedo saltar a
otra misma serie del mismo canal. Yo tengo que sentarme y si están dando, no sé, La Virgen de Guadalupe a la 1 de la tarde, pues me tengo que ver La Virgen de Guadalupe antes de que empiece mi otra telenovela favorita, que no sé cuál estarán dando ahora ya. Pero ya estos otros estaban ofreciendo una biblioteca mucho más interactiva en donde el cliente puede escoger qué ver, cómo verlo y entonces empieza a exigir más. Ok, pero ustedes tienen 2 o 3 programas, no, espere, yo quiero más. Entonces estos servicios de streaming, como se conocen, empezaron a comprar shows de los diferentes canales y los diferentes canales tuvieron que empezar a producir más y más y más y más y más. Llegó un momento en que se reventaron tanto que hay veces Sony le produce a Warner, antes eran competencia, Walt Disney le produce a Universal o Universal le produce a Warner y entre todos se han ido, o sea, como nos queremos pero nos odiamos, somos amigos y nos ayudamos a hacer productos pero somos competencia afuera. Y de esta manera, antes las películas generalmente se clasificaban en dos, películas para cine y películas para televisión, que son todos esos enlatados horribles que nos pasan los festivos, películas que nadie ha escuchado en la vida y que las pasan, bueno, son películas de cine, entre comillas, pero hechas para televisión. Luego surge que las películas de cine ya no las hacen solamente para cine, sino hacen un corte que es como lo quisiera el director, otro corte que es como lo piden los distribuidores y otro corte que es el que vemos comercialmente, por ejemplo. Entonces ha ido abriéndose una ramificación de cómo se produce, esto que les acabo de contar es cómo se producía hasta hace 5 años o 10 años. Ahorita se está trabajando en ok, vamos a seguir produciendo para broadcasting, vamos a seguir produciendo para cine, vamos a seguir teniendo los cortes de director, theatrical, bla, 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 pero vamos a intentar producir la mayor cantidad de shows, multiseries, multitemporadas, para poder tener una mayor presencia dentro de estos servicios de streaming. Es así que nosotros entramos y vemos una serie, yo no sé cómo hace la gente porque siempre me dicen, oiga, ¿usted vio esta serie? Yo no, escasamente he visto Game of Thrones a veces y bueno, ciertas cosas, no me alcanza el tiempo, es una cantidad horrible es un término, no, horrible no, una cantidad gigante de oferta porque quieren acaparar el mercado. Entre más series tengan, esto especialmente con Disney, más acaparado tienen el mercado y entonces estos operadores de streaming tienen que comprarles mucho más. Es decir, y a lo que voy ahorita, los canales de televisión, los productores de televisión y de cine no están pensando en los medios tradicionales. Están pensando desde la concepción de la idea de un show o de una película en cómo distribuirlo en Internet. Y esto requiere una infraestructura diferente y obviamente una gran cantidad de fuerza laboral y profesionales capacitados en diferentes áreas que actualmente no existen. Actualmente, hasta ahora está surgiendo por parte de la academia la necesidad de crear programas como muchos de ustedes están estudiando, pero que todavía les falta enfocarse un poquito más y hay una gran demanda por estos estudios, por gente joven, pila como ustedes, que aprendan lo que deben aprender, y eso voy más adelante, para que llenen esos vacíos. Porque, ok, Sony dice, vamos a hacer Spider-Man 3 para cine, pero ahí detrás viene toda una serie de productos y spin-offs y de marketing y bueno, y etcétera, 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 que quieren distribuir por estos canales. Resulta que lo de cine no se puede decir, ok, eso de cine me voy al teatro y lo grabo con una cámara o con mi celular y lo monto a internet. No, eso requiere una serie de procesos y de infraestructuras que un productor audiovisual tradicional no tiene en la cabeza. Que una persona que únicamente hace diseño web no tiene en la cabeza. Que un productor o un camarógrafo no tiene en la cabeza actualmente. Los nuevos profesionales son los que, a pesar de ser camarógrafo,
piensan que esa imagen no solamente va para cine, sino también para internet, que tiene unas especificaciones diferentes y lo aplican a su trabajo de una manera diferente, y me va a explicar un poquito más adelante en eso. Dentro de los canales de transmisión no solamente existen los servicios de streaming, como los que conocimos, sino que existen diversas plataformas. Las más fuertes, como sabemos, es Windows, Apple y Android. Entonces encontramos diferentes tecnologías, televisores, los Smart TV o tabletas o computadores portátiles, etcétera, etcétera, que usan alguna de estas tecnologías para transmitir estos contenidos audiovisuales. Y a su vez retransmitirlos, que es lo que hacemos todos nosotros a través de redes sociales, por ejemplo. Entonces tenemos el WhatsApp, el Twitter, el Facebook, YouTube y los canales de distribución de información o RSS. Y está surgiendo, no sé si en Colombia, bueno, sé que en Colombia llegó o está llegando algo que se conoce como Roku, que no es más que una memory stick que se le conecta al televisor o al computador y me permite acceder a ciertas bibliotecas, en algunos casos non-santas, es decir, como todo lo que existe en internet, que yo puedo encontrar cosas, pero ya lo puedo ver en mi televisor, ya no tengo que descargar un reguero de cosas, pero también hay unos servicios legales y está surgiendo algo que se conoce como Kodi, que puede ser bien usado o mal usado, pero me permite tener una gran biblioteca de contenido audiovisual a nivel mundial, toda la que quiera, a cero o muy bajo costo. Y esto va a tener que obligar a los grandes estudios a reestructurar su forma de comercializar y de producir sus contenidos. No me quiero enredar demasiado en lo técnico de eso, pero básicamente cada plataforma tiene unas especificaciones diferentes. Y al tener unas especificaciones diferentes, es necesario que la gente que lo desarrolla tenga que aprender diferentes cosas, no solamente con lo que tenemos en la universidad. Y con esta parte creo que, bueno, todavía no voy a cerrar, ya casi cierro. Con esta parte voy a cerrar y espero que en menos de 3 minutos, me disculpan que me haya extendido, pero es que es un tema que me apasiona y espero que a ustedes les apasione también. Y espero tener la oportunidad más adelante de poder volver a ser invitado con un poquito más de tiempo y extenderme un poco más en esto. Ok, los profesionales de la era digital. Nosotros tenemos los modelos de educación convencional, que es que llegamos a la clase, nos dicen esto es lo que usted va a aprender en su carrera, se para un profesor o una profesora delante de nosotros, nos echa un carretazo, nos muestra 2 o 3 videos, nos manda a hacer 3 lecturas, 2 tareas y nos vamos para la casa. Y es así como llegamos luego al mercado laboral y es lo que todo el mundo conoce, como que una cosa es lo que aprendí en la universidad y otra cosa lo que aprendí en el trabajo. El SENA ha implementado un modelo muy interesante, que es la formación a partir de proyectos, en donde me permite experimentar de una forma casi real cómo es el desarrollo de un proyecto y qué es todo lo que me implica. Lamentablemente algunos compañeros instructores y algunos compañeros aprendices no logran zafarse de esos modelos de educación convencional y piensan que están perdiendo el tiempo. Piensan que si un profesor no está enfrente dictando una cátedra, entonces no están aprendiendo. Yo los invito a que cambiemos el chip en eso. Los invito sobre todo a los aprendices, porque es que el futuro es de los aprendices. Y aprendices somos todos, hasta los instructores. Es que lo que yo aprenda no depende ni de la universidad y no depende de mi profesor. Lo que yo aprenda depende de mí. Que me tienen que brindar unos espacios, sí. Que me tienen que brindar unas semillas y unos conceptos, sí. Pero yo soy el responsable de mi formación y yo soy el responsable de aprender lo que tengo que aprender. Los modelos de educación no convencional, que es lo que yo hablo del SENA, me parecen súper interesantes y una herramienta pedagógica súper valiosa. Pero si no nos quitamos ese chip, no vamos a lograr sacar el jugo que debemos sacarle a esto. Otra cosa que veo yo, a partir de la experiencia en Colombia y luego trabajando acá en Estados Unidos, es que somos muy buenos técnicos. Es decir,
nos aprendemos a manejar toda la suite de Adobe y subimos y bajamos con Illustrator, lo integramos con Premiere Pro, luego hacemos unas motion graphics súper bonitos con After Effects y manejamos Photoshop para retocar a todas nuestras primas que salgan bonitas, pero nos falta el concepto, nos falta el cuestionarnos, ok, ¿qué debo hacer para entender bien lo que me están pidiendo o lo que necesito hacer? No se trata de manejar un software. Aprender a manejar un software lo hace uno con videos de YouTube. Es el concepto, es aprender a mirar más allá, a mirar como un profesional. Eso es lo que realmente tenemos que aprender. Obvio, acompañado de la técnica, pero es que nos estamos centrando únicamente en la técnica y estamos abandonando el concepto. Es lo más importante, considero yo, durante la formación. Ahora, aquí está la última parte. Debemos preguntarnos, ¿qué sé yo? Y esto incluye qué me están enseñando o qué me van a enseñar, versus qué debería saber yo. ¿Y por qué digo que es importante esta pregunta? Porque a mí me entregan no sé, un desarrollo curricular, unos contenidos de lo que voy a ver en mi carrera. Y me dicen que va a haber diseño 1, diseño 2, va a haber producción audiovisual, va a haber edición de video, va a haber código, HTML, HTML5, que son los CSS, bla, 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 que son las multimedias interactivas, todos esos conceptos bonitos que nos enseñan. Súper importantes. Pero aparte de eso, ¿qué debería saber? ¿Cuál es la aplicación en esto? Es decir, ¿yo voy a mirar más adelante o voy a seguir trabajando únicamente con lo que me den? Y voy a eso, retomando el tema y lo que yo les decía. Colombia está un poco atrasado, diría un poco bastante atrasado, en esta revolución digital del streaming. Nosotros desde Estados Unidos estamos intentando abrir unos mercados en Latinoamérica, para que entiendan esto, y los profesionales audiovisuales, los profesionales de ingeniería no entienden el concepto, no están capacitados. Y resulta que hay 2 o 3 pelados, o 2 o 3 niñas súper inteligentes que se metieron, que cacharrearon, que se metieron a un foro, que vieron un video, cómo funciona esto de Kodi, cómo puedo integrar un XML para que me llame una metadata de un video, qué es la metadata de un video, cuáles son los formatos de video que se usan en internet y por qué, cuál es el bitrate. Nada de eso se lo van a enseñar en la universidad, nada de eso, ni en el SENA ni en ningún lado. Entonces, ¿qué es lo que me enseñan y qué es lo que yo debería saber? ¿A dónde voy a apuntar? Y en mi caso particular a mí me gusta el audiovisual, de hecho mi trabajo es todo el día ver películas y videos y series. Bueno, hacerles unos procesos técnicos y demás, pero para poder hacer eso, me tocó meterme, aprender, leer, porque es lo que me apasiona, y encontré que hay un hueco inmenso de empresas que necesitan gente como yo. Y es por eso que estoy trabajando en una de las compañías más grandes de entretenimiento del mundo, con un buen salario, muy buen salario, en unas condiciones de trabajo que en la vida me los hubiera soñado en Colombia. Y estoy seguro, y yo no soy ningún genio, siempre era de los últimos en el colegio, medio vago, etcétera, etcétera, pero esta cosa me apasiona. Y encontré que ahí hay un hueco, y hay una necesidad, y las empresas están buscando gente así. Gente que no coma cuento, que tenga concepto, que piense un poquito más allá, que no se quede únicamente con lo que les dan en la universidad, sino que estén preparados para lo que viene, actualizado. Y esa es mi invitación. No se queden en la academia nada más. Y la academia no se quede en los desarrollos curriculares de hace 2 o 3 años o 5 años, porque esos ya pasaron de moda. Esto de la tecnología y esto de la media en Internet todos los días cambia, todos los días, a una velocidad sorprendente. Y hay espacio y hay posibilidades infinitas, no se imaginan, para trabajar. Y en Colombia, como todavía hasta ahora está empezando, va a llegar un momento en que los grandes canales, Caracol, RCN, bla, 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 y otros que vengan, van a necesitar profesionales que sepan de esto, del streaming, de la multimedia aplicada a la televisión, que es mi tema hoy, y no necesariamente que sepan coger una cámara y grabar bonito, sino hay muchos otros roles en donde nos podemos encontrar con una
muy brillante carrera profesional hacia el futuro. Me disculpan muchísimo haberme extendido. Martica, qué pena que me pasé como 10 minutos o 15. Pero nada más quería cerrar con eso y quedo atento entonces a las preguntas. Muchas gracias. Andrés, muchísimas gracias, realmente muy motivadora esta charla y creo que nos deja un poco como ese sabor a reflexión, a que desde la academia tenemos que empezar a pensar realmente cuáles son esos contenidos que estamos produciendo. Te voy a comentar algunas de las preguntas que surgieron durante tu intervención. La primera es de Paula. Paula Venecia dice, ¿cuál es tu opinión de los Massive Open Online Course y desde tu perspectiva cómo ves la educación virtual en Colombia? Yo honestamente no soy muy bueno para ser alumno de virtual, aunque fui profesor de virtual con el SENA. Me parece que la formación virtual en Colombia honestamente le falta mucho, muchísimo. Muchas veces los instructores, no es porque seamos malos instructores o porque no queramos enseñar más, sino es que estamos limitados a unas políticas institucionales y no podemos salirnos de ciertos esquemas. En otros casos considero que son demasiado extensos o que tienen unos requerimientos y me perdonan el término de escuelita que no son. Si nosotros vemos los cursos a nivel mundial de otras portales como Video2Brain o lynda.com, son formación virtual súper puntual, nada extensa y no se afanan con demasiadas cosas que no deberían funcionar, pero es que eso no es solamente responsabilidad institucional, también es responsabilidad de nosotros, porque nosotros nos acostumbramos como estudiantes a ir a pelear por el certificado, a ir a pelear por el diploma y nos despreocupamos por el conocimiento. Entonces, claro, como el SENA me ofrece certificación a mí, entonces yo voy y hago estos cursos así me parezcan hartos y me enseñen Flash 2004. Pero no importa, tengo un certificado de Flash. En lugar de tratar de migrar a algo mucho más dinámico, así no me genere una certificación que me pueda servir para un técnico o un tecnólogo. Que es importante, yo no le quito importancia a la certificación oficial, pero creo que nos falta dejar de ser tan ladrilludos y tan pesados institucionalmente, hablo de la academia, y a nosotros como estudiantes nos hace falta dejar de estar pensando en la nota, en el certificado y en el diploma y enfocarnos en el conocimiento. Gracias, Andrés. La siguiente pregunta es de Oscar Parada. Dice, ¿qué perspectiva hay para el cine arte colombiano y para el contenido de los canales de YouTube colombianos en el exterior? Bueno, el cinearte primero es un término que es difícil de definir y no quiero entrar a definirlo, pero no es un cine comercial, entonces siempre el cinearte va a ser considerado un producto de difícil difusión. Los canales de YouTube es una combinación de cosas, pero básicamente lo que tenemos que pensar es que debemos trabajarle un poquito más a la preproducción, es decir, imaginarnos bien qué es lo que queremos y preparar todo antes de ir al aire, porque eso nos mata a los colombianos. Pensamos que con un celular, un trípode, mi prima que es bonita y yo diciendo cosas chistosas, entonces ya tenemos éxito en un canal de YouTube o en un producto audiovisual, y eso no funciona así. Nos falta mucha producción y mucha preparación, pero futuro hay todo está abierto, todo está por decir. Estamos en una época de la historia de la humanidad que todo está por hacer, todo. Andrés, nos pregunta también por aquí Brider Herrera, ¿cuál cree usted que será el siguiente paso en la evolución de los medios masivos? Definitivamente la tecnología aplicada a los medios, es decir, lo que aún está muy primario de realidad virtual. Yo creo que si no lo dejan morir y si le trabajan a eso,
va a ser muy interesante, pero sobre todo la realidad aumentada, bueno, realidad aumentada está ahí como agonizante un poquito, pero la realidad virtual, es decir, las gafas en donde podemos interactuar no solamente oyendo y mirando, sino también con todo nuestro cuerpo, hacer vistas 360. De hecho, adentro de los estudios de Sony hay un par de equipos trabajando exclusivamente todo el día en eso y uno los ve por la calle dentro de los estudios como locos con gafas y llenos de cables y como desquiciados trabajando en eso, pero los desquiciados son el futuro. Entonces yo creo que la realidad virtual. Judith pregunta, ¿qué opina de la importancia de la transmedia en estas tendencias del consumo audiovisual? Bueno, este concepto de transmedia, y me disculpas si no te contesto realmente la pregunta como tal, pero a lo que yo voy es que muchas veces nos enredamos demasiado en los términos y am, no nos enfocamos en el contenido profundo. Es decir, si yo defino bien qué es multimedia o defino bien qué es transmedia y cuál es su impacto, realmente eso queda simplemente una definición en un concepto. Obviamente tenemos que ser conscientes que el buen uso de redes sociales, de información integrados a los contenidos audiovisuales, de ellos depende su éxito comercial en buena parte, no en su totalidad, en buena parte. Pero mi invitación es no dejarnos enredar demasiado en las definiciones de los conceptos, sino irnos directamente al fondo del asunto, verlo en una perspectiva un poco diferente y en lo que podemos lograr hacer. Jairo Giraldo pregunta, ¿cómo ve la conectividad en Colombia? No solo para la educación, sino para la vida diaria. La conectividad en Colombia es terrible. Déjeme decirle que en Latinoamérica nosotros estamos como en el penúltimo o antepenúltimo lugar en conectividad y hablo en velocidad de Internet. Es decir, si nosotros miramos otros países como Brasil, Argentina, México, que tienen unas velocidades de transmisión de más de 10 o 15 megabytes normalmente para una persona común y corriente, y nos vamos a Colombia que tenemos una velocidad de transmisión apenas de 6 u 8, no sé en cuánto estarán ofreciendo ahora, y además 6 u 8 no reales, es decir, no constantes. Estamos muy mal. Aparte de eso, nuestra geografía siempre ha sido muy difícil en el tema de instalación de antenas y demás, pero nos falta trabajarle muchísimo a la conectividad. Ese también sería un campo súper interesante para trabajar de algunos profesionales en cómo implementar desarrollos en conectividad para este tipo de contenidos. Y la última pregunta que la hace Mayra Martínez y dice, ¿cree que la producción de multimedia puede afectar a los contenidos emitidos por cine y televisión? ¿Cuál sería la forma más recomendable de adquirir buenas bases para esto? Ok, lo que yo les decía. Actualmente los estudios no están pensando únicamente en producir una película o producir una serie, están pensando en todo su conjunto y esto incluye multimedia. Nunca un estudio como Disney, Sony, Universal va a sacar una película solita. Ellos ya tienen todo planeado, todas las multimedias, cómo van, qué tono va, a quién va dirigido, todo, absolutamente todo planeado, fríamente calculado, como el Chapulín Colorado desde el principio. Nuestras bases para esto es apoyarnos obviamente en lo que nos dice la academia y ver qué está haciendo el mercado en toda la parte de planeación. La planeación es súper importante y nosotros los colombianos somos muy malos para planear. Eso a todo es, hágale, sin mente, ahí miramos qué pasa. No, hay que planear, hay que estudiar, hay que proyectar y esa es la mejor forma. Bases, pues lo que me enseña la academia, la técnica, mirar muchos contenidos, leer mucho, ser muy inquietos, muy inquietos. Yo creo que hay 3 secretos y con esto, Martica, cierro. El primer secreto para ser
exitosos en esta área es ser inquieto. Esto de la inquietud significa cuestionarse, ser creativo, buscar aquí y allá una cosa, la otra. Lo segundo es ser perseverante. Perseverante porque a uno le cierran la puerta en todo lado, pero uno tiene que seguirle haciendo si uno de verdad es consciente de qué es lo que quiere y que es bueno y que etcétera, etcétera, etcétera. La perseverancia es básica. Y la tercera es ser agradecido. Ah, y esto no es un tema religioso ni demás, pero si quiere darle gracias a la vida, a su Dios, a, no sé, a lo que quiera, al sol, al planeta, a lo que sea, pero ande siempre con buenas vibras, planee bien, sea agradecido, cuente siempre con el resto de la gente. Esto es un trabajo que mucha gente considera que es individual, por ejemplo la multimedia y demás, pero no, es un trabajo en equipo. Tenemos que aprender a trabajar en equipo y trabajar bien y ya pienso yo que esas son las tres cosas para poder partir desde ahí. Vale, Andrés. Ya para finalizar, por aquí Mauricio Castillo nos escribe: ¿es posible que la tecnología 5G llegue a Colombia? Bueno, eventualmente casi toda la tecnología o los desarrollos tecnológicos llegan a Colombia, de una u otra manera. ¿Cuándo? No sé. Pero seguramente sí, históricamente ha llegado. 10 años tarde, pero llega. 15 años tarde, pero llega. Pero vuelvo, y qué pena hacer canción con eso, pero vuelvo a lo que dije antes. No nos enredemos con ciertos conceptos de tecnología 5G, otra media, bla, 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 bla. No. ¿Qué hay? ¿Qué hay afuera? ¿Qué hay acá? ¿Con qué puedo trabajar? ¿A qué le voy a apuntar? ¿Qué puedo desarrollar yo? ¿Por dónde me puedo meter? ¿Será que puedo juntar esta cosa y la otra? ¿Será que si aquí en Colombia no tenemos ciertas tecnologías, yo me puedo meter a desarrollar por ese lado o atraer, bien sea como empresario importando tecnología o bien sea como desarrollador de ciertas, no sé, multimedias o productos? Seamos un poquito inquietos porque perfectamente en Colombia yo sé que ya están llegando televisiones 4K, pero ¿cuándo los canales de televisión van a empezar a transmitir en 4K? ¿Cuánto falta? Muchísimo. Vale, Andrés, muchísimas gracias. Muy nutritiva esta charla que nos has ofrecido el día de hoy. Hay varios que solicitan de pronto la posibilidad de compartir un contacto. No sé si lo quieras escribir por el chat para que la gente que esté interesada de pronto quiera contactarte. Sí, no sé si quieran, ¿qué? ¿Mi correo electrónico? Sí, sí. O por aquí preguntan si tienes Twitter o Facebook. Tengo Facebook, pero es para mostrar mis fotos en la piscina. Entonces ese como que no, y Twitter no me queda tiempo. Y sí, con mucho gusto si quieren mi correo electrónico, y a través de mi correo electrónico pueden entrar a mi perfil de LinkedIn, como decimos en Colombia, LinkedIn, que les recomiendo que lo vayan armando. Eso lo miran mucho en Estados Unidos y en Europa para contratar gente. Esa es la hoja de vida y la presentación profesional que exige todas las empresas grandes. Ahí yo les acabo de compartir mi correo electrónico, es Andrés E. Mi papá me hizo el favor de ponerme Ernesto, entonces soy Andrés E. Rojas, @hotmail.com. Y a través de ahí les puedo compartir mi LinkedIn y tengo, bueno, cuando hacía fotografía tenía mi página en Flickr, pero está súper desactualizada, entonces, nada, me pueden mandar correo electrónico y por ahí hablamos. Listo, Andrés, muchas gracias. Agradecemos a todos por su participación y asistencia en esta charla y les invitamos a continuar con la siguiente conferencia, que es un caso de éxito, Coloamesú. Entonces, muchas gracias y podemos ir retirándonos de la sala.